Nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Noticias, entrevistas, humor, música, frutas, muchas frutas. política con manzana. Sencillo, Pero sabroso. empezamos. ¡Noti manzana! Estudiantes de medicina de diferentes universidades de Quito se manifestaron el día de hoy a favor de un estipendio justo, tomándose las principales arterias viales de la ciudad. El día de ayer, los ministros de Salud y de Trabajo anunciaron una reforma al Acuerdo Interministerial 345 en el artículo 11 respecto al reconocimiento económico individual por las actividades asistenciales que cumplen los estudiantes en el internado rotativo de las diferentes áreas de medicina. ¡Fuerza, compas! De igual manera, el día de hoy, diferentes sectores sociales, entre ellos del Frente Unitario de Trabajadores, Vivas Nos Queremos, entre otros actores sociales, se convocaron para realizar una movilización nacional frente a las medidas asumidas por el gobierno de Lenín Moreno y el tratado con el Fondo Monetario Internacional. Algunos actores vinculados anteriormente con el gobierno, el día de hoy, emprenden oposición. Y la mañana de este 5 de septiembre, notición. Empezó a circular un video en redes sociales del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, en donde afirmó su deseo de competir nuevamente. Qué perseverante el muchacho, ¿no? Como Alvarito Novoa Castro, para ser el presidente del Ecuador. ¿A qué número de eso? ¿A qué número de elección va? ¿Tercera? No, ¿Segunda? más debe ser, más. Tercera, ahí está, Ronnie se la sabe. Y ahora sí, muy buenas tardes con todos quienes se conectan a esta emisión radial de Política con Manzanas. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la 95.3 de FM y la 94.5 FM para el noroccidente. Mi nombre es Vladimir Obando y estaré acompañándoles esta tarde junto a la Cinti Love. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Política con Manzanas, en Twitter @Política Manzana y también en Instagram como Política con Manzanas. Recuerden que nos escuchan en cualquier parte del mundo, Vladi, a través de www.pichinchauniversal.com.es. Mi nombre es Cintia Domínguez y gustosa de poder acompañarlos durante una hora de programa para hablar un tema súper importante, súper interesante, y nuestros invitados están ya en cabina. En los controles vino bronceadito después de sus vacaciones, ya está con nosotros Ronnie Mayorga. Ahí está. Estaba quejándose así, decía, no salió tan bien el programa las dos veces anteriores porque no estuve yo. No, vacancísimo, te extrañamos, Ronnie, porque te consideramos un manzanero más. Está también en la producción la Cali Bolívar y la Cari en la transmisión en vivo. Ya saben que nos pueden seguir en la transmisión en vivo a través del Facebook de Pichincha Universal, el Twitter de @Pichincha Univer, en YouTube como Pichincha Universal, en Instagram como Pichincha Universal y en BK, esta red social rusa, como Pichincha Universal. Hoy no está con nosotros Mateito Flores ni Fabián Bolívar. Se dedica a estudiar, pues. Claro, muy bien, pero les Ya está en mandamos clases, Mateito. un saludo manzanero y un abrazo, amigos. Este programa va para ustedes. Así es, el día de hoy vamos a reflexionar acerca del conflicto en Colombia, un conflicto que tiene más de 50 años, Cinti. Así es, Vladi. Durante estas últimas semanas se ha venido evidenciando que lamentablemente el hermano país colombiano, una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ha decidido volver a las armas, mientras que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Partido de la Rosa, liderado por otra fracción de la exguerrilla, están manteniéndose firmes por el proceso de paz. ¿Pero qué ha pasado, Vlad? ¿Y funcionó realmente la paz? ¿Existieron acuerdos que se cumplieron por parte del Estado colombiano? ¿Se cumplieron los acuerdos por parte de la guerrilla? Es precisamente lo que queremos analizar en el programa del día de hoy y por eso nos vamos primero con nuestro segmento Rueda la Manzana. Voces y experiencias. Realidades y vivencias. En la calle la gente Rueda la manzana. Estamos rodando la manzana y nos vamos para Bogotá, parce. Nos encontramos con Julián García, antropólogo, politólogo y analista internacional colombiano, a quien le vamos a preguntar qué opinión le merece el conflicto actual en Colombia. Julián, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de esta problemática? Bueno, mi opinión respecto a lo que pasa en este momento con el conflicto en Colombia es la siguiente. Básicamente vemos que hay un recrudecimiento del conflicto, que hay un escenario de violencia generalizada, que si bien ya se venía dando desde el gobierno Santos, ya venían los asesinatos a líderes sociales, la emergencia de grupos paramilitares, posterior al desarme de las FARC, hay una serie de bandas criminales, grupos paramilitares, disidencias de las mismas FARC, el ELN también empieza a copar
esos espacios, esos vacíos de poder dejados por las FARC. Este escenario, digamos, estas dinámicas han aumentado con el gobierno de Duque, debido pues a la falta de voluntad política del gobierno para implementar el acuerdo de paz. Sabemos que él representa a sectores de la derecha terratenientes, una derecha conservadora recalcitrante que no está muy cómoda con esos procesos de modernización y democratización que implicaba el acuerdo de paz de La Habana. En este contexto, Julián, ¿cómo entender que ciertos sectores de las FARC retomen las armas? El hecho que en este momento Iván Márquez, Jesús Santrich, Alex El País, Alias Romaña hayan vuelto a tomarse las armas no es algo que nos deba tomar por sorpresa, es algo que se debía venir, ya que al interior de las mismas FARC había toda una fractura entre algunos miembros del secretariado que le estaban apostando al acuerdo de paz, ¿sí? Y digamos esos guerrilleros de mandos medios y altos que digamos eran digamos unas posturas mucho más radicales y que tenían diferencias con esas otras personas en cuanto al tránsito, a cómo debía ser el tránsito a la vida civil. Entonces eso se veía venir, ¿no? Digamos que el tema del rearme de algunos mandos medios de las FARC no nos debe dejar de lado y obviar, por ejemplo, el proceso de desarme de los paramilitares, ese proceso fallido. En este momento, si bien las disidencias de las FARC tienen alrededor de 1000 personas que no están unidas en la misma estructura, sino que están muy atomizadas, están alrededor de 80 municipios de Colombia. Los grupos paramilitares están por lo menos en 300 municipios de Colombia. Entonces creo que el fenómeno paramilitar es mucho más fuerte. Esto es algo muy normal en todos los procesos de paz a nivel mundial. Cerca del 80% de esos procesos de paz hay problemas con las disidencias, hay problemas con los rearmes, con que se generan, digamos, escenarios donde se reproduce la violencia en vez de el proceso de paz ser algo lineal y teleológico que va de la guerra a la paz. Vemos que se dan fracturas y continuidades de diferentes formas de violencia, no son como es un momento liminal en el que a veces las expresiones, los escenarios de violencia vuelven a tomarse, digamos, con más fuerza. Muchísimas gracias, Julián, por tu opinión acerca del contexto actual del conflicto en Colombia. Soy Vladimir Obando, esto fue Rueda la Manzana para Política con Manzana, sencillo pero sabroso. Le agradecemos a Julián que desde mi pex, que desde Colombia nos envía un poco estas perspectivas, ¿no?, que se está viviendo allá en el hermano país colombiano respecto a este proceso de paz. Que por un lado se mantiene, por otro lado no, pero Julián ya nos daba un poco esas tesis de lo que está ocurriendo en este momento allá. Gracias, Julián, por mandarnos esta notita para Política con Manzanas, y continuamos, Vladi, con el tema y con nuestros invitados en la tarde de hoy. Así es, y para eso nosotros esta tarde hemos traído a la ilustre catedrática intelectual Cintia Domínguez para que nos comente qué es el conflicto en Colombia. El conflicto en Colombia. A ver, otra vez. El conflicto en Colombia es un proceso beligerante entre actores opuestos antagónicos de larga data que tiene como factor común la violencia marcada por el armamentismo, las dicotomías ideológico-político-programáticas entre las disidencias armadas y los gobiernos de turno, que ha llevado a una confrontación permanente, fluctuante y dinámica que ha subsumido históricamente al pueblo colombiano en un cuento de nunca acabar. Oiga, ¿y quién escribe esto? Ronnie, póngame algo, oiga. Un vidrio roto, unos tamborcitos, porque en realidad que no se entendió nada, Cintia Love. No, pero por eso ya estamos hoy con nuestros invitados para hablar sobre esto que nos incumbe a todos, porque muchos piensan que solo los colombianos y allá ellos, no, o sea, es un proceso regional también que nos incumbe como ecuatorianos, como venezolanos, y que nos debe importar porque son nuestros hermanos colombianos que lamentablemente desde hace más de medio siglo que están viviendo esto y que lamentablemente está queriendo volver a pasar. Así es, y por eso esta tarde ya tenemos a nuestros invitados y los vamos a presentar, y a pesar de que me dijo que le diga Alex, yo creo que esto es digno de decir porque es un hombre pero bien colombiano.
está con nosotros Slader Alexander Montoya Castañeda, de Cali, Valle del Cauca, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y maestrante de investigación en antropología en Flaxo. Su comida favorita, los tamales que cocina su mamá. ¿Cómo son los tamales colombianos? Slader, Alex. Bueno, los tamales colombianos es la comida más deliciosa que puede haber, yo creo. ¿Más ricos que los tamales ecuatorianos? Bueno, alguna vez comí un tamal ecuatoriano y era muy diferente, ¿Cómo es entonces el tamal creo que es más colombiano? contundente el tamal colombiano. ¿Qué tiene? Bueno, es cubierto con una hoja que le da de alguna forma el sabor, el gusto, Ujú. con masa de maíz. Ujú. Vienen generalmente 2 carnes o 3, pollo, res, es muy claro. Un guiso que es con cebolla, tomate, arveja, tiene de todo, Yo no que esté en dieta le hacen babear. Su dato curioso, bueno, antes de su dato curioso, su pasatiempo, le gusta escuchar salsa retro de los 70 y 80. ¿Cuál es esa? Me encanta, es esa salsa que escuchan los de antaño de Cali, lo que le llaman los zapatos blancos. ¿Y por qué le llaman los zapatos blancos? Porque era muy normal o no sé, muy cotidiano encontrar que los bailarines de salsa de la época de los 70s, 80s, principalmente, cuando iban a las discotecas, a Simone y a Juanchito, bailaban con zapatos blancos y pantalones anchos. A ver, muestra el zapato. No es. No vine con los no vine zapatos con los zapatos blancos. blancos. No. Pero baila o no baila, Alex. Algo, sí, en las fiestas familiares uno se defiende. Se hace lo que se puede. Ya. Y por último, su dato curioso es que le gusta la música del Pacífico colombiano y aún es de leer periódicos y visitar hemerotecas. Mucha gente se preguntará qué son hemerotecas, qué es que hace este joven. Creo que me quedó la venita de la universidad con las clases de historia, ir a la búsqueda documental, archivos y eso, y me gusta mucho. Chéverísimo. Sí, sí, sí. Alex, muchas gracias y bienvenido a Política con Manzanas. Gracias. También está con nosotros esta tarde Martín Escobar Vidal. Él es estudiante de la maestría en antropología de Flaxo, Ecuador. Eso, hoy día estamos aquí. ¡Viva los antropólogos! ¡Viva Flaxo! Viva. Los antropólogos, ya, los antropólogos. Ok, él es ciudadano colombiano de El Cerrito, Valle del Cauca también, de familia campesina, integrante del grupo Defendemos la Paz, capítulo Ecuador. Su comida preferida es el ¿Sancho de gallina? Sancocho. Sancocho. Sancho, Es el santo colombiano. Sancho de gallina. Sancocho de gallina bayuno, del Valle. ¡Uy, qué rico! Su dato curioso es que es un radioescucha, principalmente de cadenas radiales colombianas. ¿Qué radios te gusta escuchar, Martín? Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí en el programa. Escucho mucho la Radio Nacional de Colombia, me Ujú. gusta mucho las radios universitarias. Alguna vez participé en un programa radial en la Universidad del Valle, en Cali. Programas de música, pero sobre todo me gustan mucho los programas con humor. En Colombia hay un Bienvenido. programa y el humor político que es tan importante. En Colombia hay un programa muy antiguo que se llama La Luciérnaga, de una cadena radial, pues, pero que es un programa que ya es histórico en el país y que tiene contenidos interesantes y que informa a la gente con humor, que es Guau. importante. Bienvenido a Política con Manzanas, entonces, porque hoy nos vamos a reír mucho. Y su pasatiempo y su medio de transporte también es que usa la bicicleta de ruta. ¿Usas bici en Quito? Sí, todo el tiempo. ¿Y Me qué traje tal? mi bicicleta de Colombia. Al hombro. Ay. Sí, no, en el bus. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Has notado diferencia en andar Sí. en bici en Quito que Sí, claro. El en tema de la Colombia? altura al comienzo afecta muchísimo. y la cultura vial y ese tipo de Eh, cosas? Sí, digamos que a mi manera de ver están un poco mal diseñadas las ciclorrutas porque Pucharán. nos toca compartir con los buses y los buses son muy grandes, las calles son estrechas, entonces los carriles para las bicicletas deben ser especiales, no pueden estar justo al lado de los buses porque pues hay un riesgo bastante grande allí. Pero sí, de pronto sí hay un respeto, digamos, en términos de los cruces. Un poco complicado me parecen los semáforos, Ujú. son diferentes a los de Colombia. El tema de los cruces, a veces hay varios semáforos en verde y uno no sabe cómo, Ah, ¿cómo cruzo? un poco Oirán. confuso, sí. Un ciclista lo dice. Martín, bienvenido a Política con Manzanas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y muy bien, antes de empezar con el tema en cuestión, nos vamos a ir con musiquita. Ya que está aquí Ronnie Mayorga, que le gusta estar con las bandas de encinta.
Vamos con un poquito de musiquita y nos vamos con Caminito de los Swing Original Monks. Ya volvemos. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué ser aburrida. Nosotros lo hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Entrevistas, Noticias. Música, Humor. frutas. muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso. Somos barrio. Dedíquese nomás a la locución, no le queda la música. Qué sí. malo. Escuchábamos a los Swing Original Monks, es una banda ecuatoriana. Y escuchábamos su tema Caminito. Y aunque el Vlad me dice que no canto, voy a seguir cantando. Pero en la ducha ya. Muy bien, vamos a empezar con el tema en cuestión en la tarde de hoy. Ya estamos con Alex y con Martín. Y la primera pregunta es preguntarles a ustedes sobre cuáles son los orígenes del conflicto en Colombia. Empecemos contigo, Alex. Bueno, los orígenes del conflicto no es algo muy fácil tampoco de explicar en cuanto a que no hay como un punto fijo, ¿no? Donde haya ese quiebre bueno, surgió un grupo guerrillero y ya, ¿no? Es bastante complejo, es un caldo de cultivo, por así decirlo, de muchas situaciones. Pero podríamos ubicarlo básicamente en la primera mitad del siglo XX, cuando entre liberales y conservadores había una pugna constante pues por el poder. Y cada ala política tenía también de alguna forma un grupo armado, ¿no? De la facción de los liberales hay como una especie no sé, de surgimiento de unos grupos que primeramente se llamaron autodefensas liberales. Eran conformados principalmente por campesinos. Esos campesinos pues asediados por esos conservadores que venían a las poblaciones, más que todo el campo del mundo rural, y generaban masacres, una cantidad de actos pues de violencia, que en Colombia se le conoce así como en la época de la violencia, se le llama pues en los libros de colegio, ¿no? De los textos escolares. Pero esas autodefensas liberales de alguna forma, por ejemplo, allí se puede de alguna forma identificar el origen de las FARC, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con Marulanda, Jacobo Arenas pues al mando
en esos primeros años. Buenísimo. Martín, ¿cuáles fueron y son, los impactos económicos, sociales, culturales del conflicto en Colombia? ¿Lo vive únicamente el sector rural? ¿Lo vive también la capital, por ejemplo, Bogotá? ¿Cómo se vive el conflicto, esos impactos? Bueno, esos impactos están derivados principalmente, digamos, de esas causas que tiene el conflicto. Y especialmente, digamos, la más profunda es el tema de que en Colombia no ha habido o no hubo una reforma agraria integral y profunda. Esto ha generado que haya una acumulación de tierra en las manos de unos pocos, de unos terratenientes, que son los que controlan, que son los que manejan el tema económico y que no permiten, digamos, la llegada de otros sectores, de otros actores, campesinos pobres, personas que no tienen territorio para que lleguen ahí. Entonces, esto ha generado, digamos, un desbalance totalmente en el país y en términos económicos, pues hay un predominio, podemos decir, hegemónico de unos sectores, por ejemplo, los monocultivos de la zona donde yo vengo, la caña de azúcar es muy, muy fuerte y ocupa grandes extensiones de tierra. Entonces esto no permite, digamos, que ese campesinado que necesita, digamos, de una tierra para cultivar, pero de una tierra fértil, de una tierra que produzca, pueda, digamos, hacer parte de la cadena productiva del país. Entonces, las otras implicaciones son la llegada también y la apertura de las multinacionales, ¿sí? Estas empresas que llegan, mineras, a hacer diferentes tipos de explotaciones en las zonas protegidas, entonces que tiene también unas implicaciones de tipo ecológico, ambiental, ¿sí? Zonas que históricamente habían sido vedadas, digamos, para la explotación, hoy en día están siendo, digamos, objeto de explotación, de devastación. Entonces, en esa medida, digamos, los factores son muchos, y entre esos, el tema armado ha sido, bueno, históricamente fue una salida, ¿sí? La guerrilla de las FARC, digamos, surge como una guerrilla campesina, una guerrilla que tenía una connotación. Y hay una diferencia campesina. con el ELN también ahí. Sí, Sí, una claro. total diferencia. Y con lo que va a ser también el M19, EPL. Todas o sea, las es que hay experiencias bastante, armadas tienen diferentes unas fuentes, diferencias. diferentes Sí. orígenes. Alex, ¿el conflicto en Colombia es un hecho aislado únicamente de Colombia o permea también a América Latina? Permea América Latina totalmente, incluso uno podría decir que en sus orígenes uno encuentra elementos que lo vincula a la región fuertemente, porque el discurso, por ejemplo, de los grupos armados, en un principio fue del defenderse, ¿cierto? Defenderse de ese aparato estatal que lo oprimía, que generaba pues estas masacres, desplazamientos, lo que, bueno, mencionaba también Martín. Pero, digamos, por ejemplo, en los 70s es muy fuerte, 60, 70s es muy fuerte todo el tema de la influencia de la Revolución Cubana, por ejemplo. Entonces ya hay una influencia en la región fuerte, que de alguna forma en Colombia cala bastante en estos grupos armados, y la tendencia ideológica de varios de estos grupos pasa a ser otra. Y claro, entonces hay también un factor. Y yo diría que en nuestros tiempos también, otro elemento que no podemos dejar atrás es precisamente el tema del narcotráfico, que también pues está presente en el espacio del país, pero no solamente se queda en el país, sino que también sabemos que es un problema que de alguna forma, o un elemento pues que está allí siempre generando esa tensión en las fronteras con los países pues que están fronterizos, que son hermanos también, ¿no? ¿Y cómo entender, Martín, el tema gubernamental también, no? Por ejemplo, el tema de que el uribismo no sale lamentablemente de las instituciones gubernamentales de Colombia. Existió un proceso, el proceso de paz con Santos, y ahora Duque lo retrae otra vez nuevamente. Apenas. ¿Cómo entender el papel también del Estado colombiano en esta guerra, no? Que también, ¿a quién le conviene la guerra? Digamos, la guerra es un motor económico. De cierta forma, hay unos señores de la guerra que se benefician de la como guerra. para serie de Netflix, los Total. señores de la guerra. Algo así, sí. Sí. Estos señores de la guerra, en cierta forma, les conviene el sí. conflicto, les conviene que actores, que territorios estén controlados, digamos, por actores armados,
porque de esa manera pueden hacer sus negocios y puedes implementar su tema económico. Entonces eso beneficia a unos pocos. Pero ¿cuál es el tema? La guerra la hacen unos, es decir, el frente de batalla regularmente es de los pobres. También, sea del ejército, sea de las guerrillas, ellos son los que tienen que ir al frente del cañón a poner sus cuerpos, a poner su vida, pero aquellos que se benefician de esa guerra a nivel macro e internacional, pues están sentados muy en sus escritorios cómodamente, sin ensuciarse las manos, digamos, pero sí con mucho, digamos, metidos en la guerra, y le conviene. Hay un sector político en Colombia que no es un secreto, que es la derecha, que es el uribismo, que es el centro democrático, que es el grupo político que más le interesa que el conflicto siga. Y con esta idea de la guerra y del enemigo interno, digamos, ahí se va prolongando y se va haciendo, digamos, beneficioso para ellos. Además que es un elemento político para este sector. Ellos no hacen política, digamos, con lo social, con políticas de ayuda, sino que su motor político es la guerra. Eso es lo que le da elementos políticos para hablar, para proponer, para decir. Está riquísima la conversación con Alex y Martín esta tarde, más rica que un sancocho de gallina bayuno, pero como son las 4:30 de la tarde, Cintilov. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Política con Manzanas aquí por la señal de Radio Pichincha Universal. No se muevan, que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Sumac Misa, con obras de Frank Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Sumac Misa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Patrocinan Diners Club Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador, Metro Ecuador, Grupo TV Cable y Uribe Schwarzkopf. ¿Alguna vez te imaginaste estar en 2 hemisferios al mismo tiempo? Sí, en la ciudad mitad del mundo puedes hacerlo. Contamos con 19 atractivos turísticos. La pirámide mitad del mundo. Monumento. Viviendas ancestrales. Plaza del Cacao. Estación del tren. Museo de la cerveza artesanal. Pabellones culturales y mucho más que puedes disfrutar con tu familia, amigos y mascotas. Atendemos los 365 días del año y cada fin de semana realizamos eventos culturales llenos de danza, música y color. Todo esto por $5. Vive la experiencia mitad del mundo. Fin de espacio publicitario. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. ¡Ronnie la pata! Ahí está. No hay problema. Se va de vacaciones y resulta que se olvida del esquema del programa. No importa. Ronnie. Toma. Continuamos esta tarde aquí en Política con Manzana. Recuerden que nos escuchan a través de la mejor radio, de la más linda, la más hermosa, Pichincha Universal, 95.3 de FM y 94.5 FM en el noroccidente y en cualquier parte del mundo. Así que los parceros en Colombia nos pueden escuchar a través de www.pichinchauniversal.com.es. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Política con Manzanas y en Twitter @Política Manzana. Continuamos esta tarde con Alex y Martín hablando sobre Colombia, sobre los procesos de paz, sobre el conflicto armado y cómo hacer desde los jóvenes, desde los comunicadores, desde los estudiantes, desde las damas de casa, desde los trabajadores, una Colombia para todas y para todos en paz. Una Colombia humana, decía un candidato, ¿no? Exacto. Que una vez conversábamos y decíamos, posiblemente Colombia es el único país que no ha vivido el progresismo. Sin embargo, creo que con la alcaldía de Petro se vivió algo de progresismo, ¿no? Eso es una breve reflexión. Un paréntesis antes de seguir con nuestro conversatorio en esta tarde. Habíamos mencionado ya, realizado un recuento histórico del conflicto en Colombia. Sin embargo, después de todo, una trayectoria y una historia
historia de conflicto, de beligerancia entre diferentes grupos armados del gobierno, los paramilitares, porque también hay que tomar en cuenta el papel de los paracos. Creo que es importante analizar las implicaciones del proceso de paz. Sí, ¿no? Desde el 2011 existió una intención, lamentablemente se quedó en eso, ¿no? De generar paz para el pueblo colombiano en el 2011, si no estoy mal, con el gobierno de Cuba como el garante y también con varios países que estaban devedores de la paz. Se dio esta intención, ¿no? Pero, ¿qué implican, Alex, esos acuerdos firmados en La Habana? Se veían muy, muy románticos, ¿no? En el papel, muy acertados de parte del Estado colombiano, de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Pero, ¿qué implicaron esos acuerdos firmados en La Habana? Bueno, lamentablemente para muchos colombianos no fue comprensible el hecho de que dialogar, cuando yo me siento a dialogar con una persona para terminar un conflicto armado, pues yo no me siento con el amigo, me siento es con el enemigo. Y obviamente en esa dinámica de sentarme con el enemigo, en toda guerra, siempre hay posturas que hay que ceder, o hay precisamente una dinámica de negociación donde hay unos tira-y-afloje, como podríamos decir, ¿cierto? Bueno, hay una facción del país que efectivamente nunca estuvo de acuerdo con que se cediera o de alguna forma se implementara una negociación pues muy fruto del diálogo y que pudiera generar pues el hecho de que grupos armados efectivamente dejaran a un lado las armas y pudieran levantar su voz pues ya en el espacio de la política. Yo diría que implica el hecho de que, por ejemplo, tengo entendido que en los acuerdos hay un elemento importante y es el de no tanto como implementar una reforma agraria, pero sí hay un espacio para pensarse el agro de una forma diferente y eso hasta ahora no hay como cumplimiento de esa parte. Hay varios puntos del acuerdo que no hay cumplimiento como tal. Hay como un afán por esa derecha pues así muy recalcitrante en el país por ejemplo también tumbar ese aspecto jurídico del acuerdo. El acuerdo, yo diría que una cosa importantísima para las víctimas, que yo diría es el centro de toda esta negociación, es la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que en Colombia llamamos la JEP. Y la JEP pues es ese espacio para poder efectivamente conocer la verdad, que es algo que necesitan las víctimas, conocer la verdad principalmente, y de alguna forma es el espacio para generar también la transición, ¿no? Es un espacio jurídico para generar transición y esta derecha muy recalcitrante en Colombia, yo creo que al punto que más le ha dado como duro, como decimos los colombianos, ha sido esa, ¿no? La de la JEP, que no quieren JEP, definitivamente no quieren JEP y nunca le han apostado a esto porque ellos saben que sin un enemigo pues su proyecto político queda en el aire, ¿no? Queda sin un argumento, como decía Martín. Y es precisamente los poderes políticos, económicos y articulados a los poderes mediáticos quienes empiezan a marcar un discurso, a generar sentidos comunes, a generar narrativas acerca de lo que implicaban los procesos de paz, y resulta que cuando se lleva a cabo el plebiscito, Martín, gana el no. ¿Cómo entender ese fenómeno en Colombia? ¿Cómo entender que la gente le diga no a la paz? De verdad es una tristeza infinita recordar ese día porque, digamos, el llanto, el dolor, la rabia, la impotencia de saber que un acuerdo que no había sido fácil, una negociación que no había sido fácil, negociar con personas que han estado tanto tiempo alzadas en armas, con un Estado que había sido reacio a conversar, a dialogar, a reconocer el mismo conflicto armado, y llegar a un momento definitivo que fue el plebiscito y nosotros, y ahí queremos enlazar eso, y es los jóvenes, realmente, en su mayoría los jóvenes le apostamos a la paz, y si bien Santos no es el presidente pues que todos habíamos pensado, pero tampoco resultó ser el que creíamos que iba a ser, entonces le apostamos a refrendar esos acuerdos que habían sido tan difíciles, pero definitivamente creo que el mensaje no se entendió. Cosas como la desinformación, como las redes sociales de una manera manipulada, metiendo mentiras, el tema de la posverdad,
y hubo muchísimo dinero, digamos, en este plebiscito para que el no calara en los imaginarios de la gente. Cosas como que, digamos, iban a quitar espacios de participación, como que las FARC iba a llegar al poder, se iba a tomar el poder. Lo que iba a pasar con las FARC era que le iban a dar participación política. Es decir, en un tema democrático, en una mesa, invitarlo a sentar a la mesa para que conversara, y ya no lo hiciera desde las montañas, desde las selvas colombianas con armas, sino que lo hiciera a la par, en la mesa. Y pues el resultado... que asuma otras dinámicas. Claro, que asuma el diálogo y no los actos de violencia, sino que asumiera, digamos, una conversación política en igualdad de condiciones, que es uno de los acuerdos, uno de los puntos del acuerdo, que es la participación política. Por eso las FARC se convierte en partido político con el fin de digamos, de entrar al escenario político. Pero sí, digamos, hay una rabia tremenda, y tal vez el plebiscito demostró una equivocación de parte del gobierno en este momento de Santos, y es que por ley él no tenía que refrendar los acuerdos a través de plebiscito. Es decir, él no tenía que ponerlos a consideración, porque él como ente, como gobierno, podía aprobarlos y pasarlos por el Congreso y refrendarlos. Pero posiblemente una medida para legitimar la decisión. Era para legitimarlo, sí. Claro. Y para legitimarse él, ¿no? Exacto. Claro. Sí, también. Que luego lo termina en el acuerdo, en el Nobel de Paz. Digamos, también hay un tema de un individualismo de parte de Santos, tremendo. Y de esos grupos que ustedes mencionaban, ¿no? Que lamentablemente no querían la paz y que se mandaron una campaña brutal por el no, y que yo también recuerdo ese día que me sentí súper mal, porque después de tantos muertos y después de tanto que no se quiera la paz, a mí también me dolió, y no soy colombiana, pero soy latinoamericana. Y claro, es increíble. En ese sentido, Alex, de los acuerdos firmados en La Habana, se hablaban de las zonas de paz, se hablaban de la participación política, se hablaban de las reformas agrarias, se hablaron de muchas cosas en los acuerdos que se firmaron en La Habana. ¿Se cumplieron en términos del gobierno y se cumplieron en términos de la guerrilla? Bueno, hay mucha debilidad, ¿no? En estos momentos el proceso de paz no es fácil, en cuanto a que está en un momento de debilidad donde está prácticamente arrancando, y es complejo el tema, porque entonces obviamente hay como unos incumplimientos, ¿sí? Principalmente de parte del gobierno. Sabemos todos que este cambio pues con el gobierno ya de Santos, esta transición hacia un gobierno más de derecha con Duque, pues no ofrece tampoco las garantías o el blindaje que necesita como tal el acuerdo para que pueda continuar. Sí, de por qué. ¿Por qué han visto los... ¿No lo han visto? ¿No lo han visto la nariz gordita? Entonces sí, es bastante complejo, es muy complejo, y yo diría que de alguna forma esos son como los argumentos que tristemente, y no sé si de manera muy errada también, pues una facción de las FARC decide volver a las armas. Todo fue una noticia internacional, esta semana ocurrió prácticamente, y claro, ese es como el argumento, pero bueno, yo diría que lo más importante es que todavía ahí están en pie, algunos que todavía le apuestan al acuerdo, y es lo que hay que continuar, y yo creo que es el momento para que los colombianos y colombianas como que rodeemos el acuerdo y que quede efectivamente blindado. Varios líderes y lideresas sociales. Camino viejo. Y así te oímos. Varios líderes y lideresas sociales fueron asesinados, ¿no? Eso es igual lo que es. Más de 500. Terrible. Y más de 150 guerrilleros que. 1 o 2 por día, tal vez las estadísticas son así. Claro, Triste. entonces igual la persecución, ¿no? Si bien existía representación del Partido de la Rosa en el Senado, en el Congreso, no recuerdo bien en cuál de las dos cámaras existía la representación. En ambas. 5, ¿no? En ambas. Ajá. Pero igual el tema de la persecución, el tema del encarcelamiento, el tema de que no existían pruebas para ello, y muchas otras cosas que hacen que se retome lamentablemente por disidentes y por una fracción de la guerrilla nuevamente las armas. Y son temas que los conversaremos con Martín y con Alex, pero vámonos antes con una musiquita, Vlad. Nos vamos con Caracoles de Cultura Profética. Se estrenó esta semana, así que vamos a escucharlo aquí en Política con Manzanas. Ya regresamos.
que en verdad me importa poco quién. Quiero quitarme todo esto de la piel. Hermanos, amigas, me ha hecho tanto bien. Mas uno es quien tiene que en verdad curarse la sensibilidad. Tírame los caracoles a ver si alguien me tiró la mala o qué. En verdad me importa poco quién. Si en lo que tú ellos iban ya yo fui viré. Sea lo que sea que crean quitarme. Quien viera la pena que la a través de rimas al estilo Roots. La banda grabó su primera producción de estudio titulada Canción de Alerta en Jamaica, en el estudio de grabación de Bob Marley, nada más y nada menos. Vea usted, Buen Cinti Bob. Love. Esta fue complacencia de Cinti Love esta tarde. Sí, se estrenó la anterior semana la canción Caracoles. Para de ponerla. Y no paro de ponerla, es verdad. Quería compartirla hoy igual aquí en Política con Manzanas con ustedes, porque aunque muchos la criticaron porque dicen que suena un poco a trap y que ese no es del estilo de ellos y no sé, muchas críticas, ¿no? El vocalista y compositor de esta canción mencionaba que más allá del género lo que importa es la letra de la canción, así que yo sí les invito a que la lean, a que la escuchen, a que la interioricen y a seguir compartiendo buena música. Y también escuchar el hip hop de las FARC, porque tienen grupos de hip hop, de reggaetón también, de vallenatos, de vallenato, de todo. O sea, las FARC en realidad que uno cuando conoce ya estos grupos sociales, estas organizaciones más a fondo, resulta que tienen dinámicas que van más allá de lo armamentístico, que son mucho más complejas, ¿no? Ganaron un campeonato hace poco, un grupo de ¿Ah, sí? canotaje, creo que fue no sé si en Australia, no sé, por ahí en Oceanía, en algún lado. Sí, buenísimo, así que hay que conocer también a fondo que los grupos armados no son solamente grupos que pretenden buscar cuestiones a través de las armas, sino que se organizan a través de muchas otras dinámicas, que luchan por muchos otros sectores, por los campesinos, por los estudiantes, de diferentes formas y de diferentes dinámicas. Es importante problematizar este tipo de cosas y por eso lo traemos acá a Política con Manzanas. Para ir acabando, porque se tienen que ir a clases nuestros compañeros, la palabra final y conclusiones para Slater Montoya. ¿Cuál es el reto de las nuevas generaciones? ¿Cómo entienden y cómo asumen el conflicto y la paz? Bueno, yo creo que esas nuevas generaciones definitivamente son la esperanza en el país. Yo creo que las últimas jornadas electorales, principalmente la del año pasado con
con las presidenciales, vimos que hay una fuerza juvenil bastante fuerte, bastante amplia, que está considerando el voto de opinión. Ya no es el voto que antes se compraba, que era fácil influenciar, no. Era un voto pensado, es un voto con análisis, ¿no? Y ese análisis tiene un olor a juventud en Colombia en este momento. Yo creo que hay posibilidades, hay unas grandes posibilidades. Yo soy por lo menos de mucha esperanza de que, pese a que el proceso de paz en este momento no pasa por su mejor momento, siento que sí hay una fuerza juvenil importante que está tratando de blindar los acuerdos. Y algo muy bonito en los jóvenes en Colombia, y es que los jóvenes así tengan una diversidad de pensamiento y todos estén en una posición ideológica completamente diferente, así se hablen desde diferentes orillas, siempre hay puntos de convergencia. Siempre hay puntos de convergencia y eso es importante para que en verdad sí construyamos esa paz que tanto necesitamos los colombianos. Qué chévere saber que la paz tiene olor a jóvenes. Aquí también ya huele a compañerismo, pero por el calor. Y también un poco hablar de las mujeres, ¿no? Yo les sigo en Facebook y en Instagram a varias páginas colombianas, entre ellas las mujeres farianas. Y ellas igual se mantienen firmes en el proceso de paz y desde el campo, desde la ciudad. Las mujeres también están firmes con ello, así que un abrazo para ellas también. Y finalmente la conclusión también de Martín, y que nos cuente un poco de esta experiencia, porque lo más importante frente a este tipo de situaciones y coyunturas es activarnos, es ejercer de alguna manera un tipo de reflexión, pero que esté acompañada sobre todo de la acción colectiva. Así que dentro del qué hacer, Martín, ¿qué es lo que plantea? No solamente en términos discursivos, sino qué hacer, ¿qué plantea el grupo de Defendamos la Paz? Bueno, Defendamos la Paz es un grupo que tiene, digamos, es una convergencia de diferentes personas, de diferentes orillas ideológicas, políticas, y algunos que no tienen ni siquiera una militancia política que convergen. Y Defendamos la Paz Internacional, digamos, hace parte de toda esa cantidad de colombianos que están fuera de Colombia y algún grupo que está al interior de Colombia, que ha decidido que la salida es el diálogo y es la paz. Digamos, las armas quedaron en el pasado y eso es lo que queremos dejar en claro. Ya el conflicto armado es una cosa que, digamos, en cierta forma, Colombia lo está viviendo, pero nosotros queremos que eso, pasar esa página y poder empezar a hacer cosas. En Defendamos la Paz realizamos diferentes tipos de actividades. Yo hago parte de Defendamos la Paz Capítulo Ecuador, que digamos es un grupo donde de diferentes organizaciones estudiantiles, de víctimas, de refugiados, donde hacemos actividades tanto de tipo simbólicas como por el tema de los líderes sociales, para visibilizar en la sociedad ecuatoriana el tema de la violencia que está viviendo Colombia a través de actos simbólicos, teatrales, musicales, pero también a través de actos políticos como frente a la embajada colombiana, frente al tema. Ecuador es uno de los países que más recibe colombianos que están en condición de refugiado. Entonces también, digamos, hay una forma de demostrar que Colombia está en un proceso y que está pasando por un proceso de disputa en el tema de la implementación, pero que tenemos muchas cosas que hacer. Y esas cosas que tenemos por hacer están por el lado del arte, de la música, y es a través de esas formas que podemos visibilizar que una salida en Colombia es la paz y es el diálogo, y esa salida está en que se implementen los acuerdos de La Habana. Entonces ese es el objetivo allí en Defendamos la Paz. Así es, al paisa, al sucreño, al pastuso, al caleño, al cachaco, al llanero, al boyaco, al costeño, al chocoano, al guajiro, al isleño, al caucano, al lopita, al quindiano y al búcaro mano, cada cual con sus colores, sabores y bailaos, banderas, paisajes, acentos e himnos, haciendo de su tierra el motivo de su orgullo. Pero venga, yo le cuento, esto no es mío ni suyo. La tierra que habitamos no divide ni fragmenta, acá hay suelo para todos, es la madre que alimenta, que nunca se le olvide que habitamos el gran cosmos. Muy bonito el gentilicio, pero nada de eso somos. Hoy tan solo celebramos esa esquina del planeta que nos ha dado sustento. Magia pura, aguapanela. Gracias Colombia, gracias tierra hermosa, por el árbol, por la flor, por hacer del alimento un canal con luz de sol. A Colombia todo nuestro amor.
y toda nuestra paz. bestia, pongan Gracias, aplauso, Ronnie, excelente. qué bestia. Muchísimas gracias a Martín Escobar y a Alex Montoya por Gracias haber a estado esta ustedes. tarde en Política con Manzana. Esperamos Muchas les haya gracias. gustado. Muchas gracias, Gracias. muy amables. Esta manzana con sabor a Colombia esta tarde aquí en Política Con con sabor a Manzana, paz. Con sabor Sí. a paz también. Y me dicen que, bueno, estamos No. con el tiempo. Teníamos una llamadita al aire. Generalmente no la recibimos, pero algún rato vamos a abrir los micrófonos también para que la gente nos escuche. Les agradecemos a todos quienes estuvieron conectados a esta transmisión de Política con Manzana. Cintilov. Así es, Vlad, y los dejamos con la manzana cómica y con nosotros será hasta el siguiente jueves. Recuerden que esto es Política con Manzanas, sencillo Y pero muy sabroso. y muy sabroso. Nos vemos. Gracias a Ronnie, a Cari, a Mateito y a Cali. Adiós. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué estar aburrida. Nosotros lo hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Entrevistas, noticias, Música. humor, frutas, muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichicho Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso.